Punto número 1. ¿Qué es el tequila? El tequila es una bebida alcohólica fermentada y destilada obligatoriamente del jugo extraído del agave azul Weber. El agave azul, como no sé si lo saben, pero bueno, el agave azul es una piña, ¿sí? Que es una piña enorme. Y hay diferentes tipos de variedades de agave azul. Este agave azul específicamente sería el tipo Weber. Entonces, esto es algo muy importante si estás arrancando del mundo del tequila porque hay mucha variedad. ¿Ok? Originariamente debe ser del estado de Jalisco, es decir, cuando empezaron con el tequila o la denominación de origen nace en Jalisco, específicamente en la localidad de Tequila, por eso pues lleva el nombre. Ese sería el punto número 1. Punto número 2, el tequila debe tener denominación de origen. Es decir, este destilado para ser llamado tequila, además de otras normas, debe ser producido en estos 5 estados. Debe ser producido en Jalisco, Guanajuato, Michoacán, Nayarit y Tamaulipas. No sé si lo dije bien, mi gente de México, ustedes luego corríjanme. Estos son los 5 estados donde únicamente para poder ser llamado tequila por denominación de origen debe ser producido en estos 5 estados. Debe tener, además, o sea, para mí hay varias normativas, luego ustedes investiguen, pero para mí las 2 más importantes son esas, principalmente que sean estos 5 estados, número 1, y la segunda, para que ostente la denominación de origen de tequila, debe tener como mínimo un 51% de agave tequilana Weber. ¿Ok? ¿Esto qué significa? Que puedes tener un 51% o debe ser mínimamente un 51% de tequila y el otro 49% puede ser un destilado o un alcohol de caña de azúcar o jarabe de maíz. Generalmente se utiliza caña de azúcar. Muy bien. Este sería el punto número 2. Punto número 3. Las categorías. Te debes estar preguntando, bueno, como hay mucha variedad, ¿por dónde arranco? ¿No? Las categorías de tequila son 2. Principalmente tenemos la tequila 100% agave, que para eso traje este tequila premium Corralejo, que es uno de los más premiados y más admirados en el mundo por ser un tequila 100% agave. Es decir, que ese alcohol proviene de este tequila agave azul tequilana Weber y en su composición es 100% tequila. Ese es el número 1. Y la siguiente categoría que tenemos, que, bueno, es como decir la más vendida en el mundo, la más famosa, sería un tequila mixto, que es este que ya les acabo de explicar, que mínimo debe poseer un 51% de agave. Y en el otro caso, el otro 49% es de caña de azúcar, como lo es el José Cuervo, que seguramente ustedes lo deben de conocer porque, bueno, es el tequila más vendido en el mundo, el más comercial. Muy bien. Punto número 4, clases. Es decir, ¿cuáles son las clases de tequila? Ya hablamos de las categorías. Ahora, ¿cuáles son esas clases de tequila que yo me puedo conseguir en el mercado? ¿Cuáles son las normas? Y además, ¿cómo elegirlas? Muy bien. Vamos con el número 1. Primero que nada, para que tenga unas anotaciones aquí porque no quiero decir nada incorrecto. Primero que nada, el blanco o plata, o en este caso el especial, puede ser una maduración o puede o no, una maduración menor a 2 meses, es decir, como que el máximo para ser madurado son 2 meses en recipientes de roble o encino, ¿ok? Por eso puede ser transparente o no. Si ustedes ven que hay alguno que no sea transparente es porque se decolora, que está transparente y tiene ese reposo en madera es porque se decolora con carbón activo, que se hace en muchos otros productos, como por ejemplo en el caso del ron. Bien, ese sería el blanco o plata. Luego, el joven u oro es el resultante del mezcla de tequila blanco, es decir, puede ser en este caso una mezcla de tequila blanco con tequilas reposados o añejos. Esa es como la diferencia del joven u oro. Luego tenemos el reposado. Saludos, perdón que no los puedo saludar. Ahora los saludo al final de la clase. Luego tenemos el reposado que debe tener mínimo 2 meses en madera en recipientes de roble o encino y solo se mezcla, es decir, un punto número 1, el reposado debe tener mínimo 2 meses en madera, que puede ser madera roble o encino, y solo se mezcla, es decir, para este blend solamente con tequilas añejos o extra añejos, no menores a eso. Luego tenemos el añejo, que sería otra clase, que el añejo debe tener mínimamente 1 año, es decir, para tú poderlo llamar tequila añejo debe tener mínimo 1 año en recipientes de roble o encino, y solo se pueden mezclar con tequilas añejo o extra añejo. Bueno, luego después respondo todas sus dudas. Luego de último, como decir el tope de gama, tenemos el extra añejo,
que son mínimamente, para ser llamado tequila extrañejo, de tener mínimamente 3 años, igual en barricas ya ustedes saben, ya no lo voy a repetir otra vez, mínimo 3 años en barrica y, bueno, eso, mínimo 3 años en barrica. Luego tenemos el reserva, que el reserva no está declarado oficialmente, es decir, pero es un... a ver, es un lujo, ¿no? Como que hay pequeñas producciones. Después, si quieren que les hable de reserva más adelante, lo hacemos. Bueno, pues principalmente estas son las clases de tequila que ustedes pueden encontrar en el mercado para que ustedes entiendan cuáles son las diferencias de años, de reposo, etcétera. Muy bien. Bien, seguimos. Punto número 5. ¿Cuáles son los tequilas más consumidos en México? Bueno, tenemos principalmente, o cuáles son los destilados más que los tequilas. ¿Cuáles son los destilados más consumidos en México, ¿no? Porque te debes estar preguntando, como si hay varias diferentes tipos de variedades de destilados que se obtienen del agave y hay diferentes tipos de agave, pues vamos a encontrar otros. Bien, son los siguientes. Tenemos el tequila seguido por el mezcal, que es como el que viene repuntando, lo deben haber probado, que es más ahumado. Tequila, mezcal, sotol y bacanora. Estos son los destilados más famosos o los más representativos de México. Punto número 6. Líderes en el mercado. Es decir, ¿cuáles son los tequilas que son, digamos, cuáles son estas marcas? Me corrijo, ¿cuáles son las marcas de tequila más famosas del mercado y que tú puedes decir, bueno, yo voy directo a estas porque sé que ya tienen un liderazgo, es decir, que son buenas, son las más vendidas, ¿no? Bien, estas son Don Julio, que es la que más me recomendaron, pasa que no puede pagarla, así que puede pagar esta porque Don Julio está muy cara. Aquí en precio argentina estamos hablando de 20,000 pesos, o sea, muy, muy caro. Esta que fue la que me pude permitir, está en 5,000 pesos. Entonces, bueno, ven la diferencia, ¿no? Bien, entonces serían Don Julio, José Cuervo, Herradura y Patrón. Patrón entra más en esta categoría por un tema de reconocimiento de marca. Pero estas 4 marcas tú garantízate de comprarlas porque son las líderes en el mercado, es decir, que son en teoría las que más gustan, ¿ok? Esto no significa, quiero decir esto muy rápido antes de entrar al siguiente punto, esto no significa que no hayan otras marcas que sean excelentemente buenas, que me gustaría que me la dejen en los comentarios. ¿Cuáles son otras marcas, quizás locales, más artesanales, que son igual de buenas? Pero bueno, estas son las líderes o las que tienen reconocimiento. Muy bien, estos son los 6 puntos que te traje el día de hoy. Tengo otros 6 más, pero si quieres que te diga esos otros 6 puntos, déjame un comentario en este video cuando ya esté posteado. No te voy a leer ahora en el chat. Cuando ya esté posteado, déjame un video. Chejo, quiero los otros 6 puntos y hacemos una segunda parte de tequila. De hecho, de tequila puedo hacer una categoría, así que déjame en los comentarios si te gustaron estos 6 puntos. Esto sería... si estás comenzando en el mundo del tequila, estos son los que yo te recomiendo. Bueno, vamos a la cata, vamos a ir a la cata, vamos a hacer una cata vertical y, a ver, tú puedes comenzar por el mixto si quieres, que digamos sería de menor level o categoría, o puedes comenzar por el 100%, esto es a gusto personal, ¿sí? Yo voy a comenzar en este caso por el mixto, me quiero guardar lo mejor para el final. Lo que te recomiendan los catadores es hacerlo al contrario, pero yo lo voy a hacer así porque me gustaría dejarlo mejor para el final. Bueno, los voy a servir los dos y vamos directo a la cata, ¿ok? Vamos a servir los dos. Acá tenemos el tequila especial, el tequila blanco, plata, y luego tenemos el corralejo. Muy bien, que el corralejo ya de color, bueno, no sé si alcanzan a ver ahí de color, pero ya de color se alcanza a ver una diferencia bastante marcada, ¿no? Fíjense, esto es totalmente transparente, totalmente limpio, y este tiene como un color más marroncito, ¿no? Hay una diferencia ahí, pues, bastante marcada. Bueno, vamos a meterle... vamos a comenzar entonces por el tequila José Cuervo especial. La etiqueta te dice Jalisco, México, te dice Blue Agave o Agave Azul, Silver Tequila, una graduación de 38%, el tequila más vendido del mundo. Vamos directo, a ver, vamos directo. Bueno, el color ya lo dije, vamos al aroma. Bueno, es un tequila bastante aromático. Se nota que es joven, se nota que no tiene mucha madera, que no tiene pues mucho reposo. Dulce, bastante agradable, muy ligero. La verdad que muy bien. Igual sí le siento como mucho, quizá la presencia alcohólica o algo de astringencia, pero muy rico, te invita a tomarlo. Vamos al sabor. Una entrada dulce. Después se explota, empieza a reventar
el alcohol te sigue marcando ese saborcito del agave característico, muy, muy ligeramente el roble. Lejos, sí, puedo sentir algo de vainilla o algo como más frutal, muy, muy, muy de vainilla. Está rico para chupitos, la verdad que es una gran opción. Si no quieres gastar, este me costó a mí 1.500 pesos. O sea, miren la diferencia, 1.500 pesos contra 5.000. Está, la verdad que bastante rico. No tengo más nada que decir de esto. Vamos al segundo, que sería, digamos, la estrella del día de hoy, que sería el tequila Corralejo reposado. Vamos al segundo. ¿Qué onda, mi gente? Perdón, ya voy a estar con ustedes. Denme un segundo. Bien, de este quiero decirles característicamente que se obtiene por doble destilación, por supuesto, de fermentados del jugo de el agave tequilana Weber, ¿no? Fíjense que en color, bueno, ya tiene un color amarillito claro, la verdad que ya se nota. Bueno, vamos al aroma. La verdad que muy distinto, mucho más meloso, mucho más dulce, más goloso, más suave, quizás no tan punzante el alcohol. La verdad que muy bueno. Se siente ligeramente así como al final, principio dulce, meloso y al final te deja como un cítrico, como pieles, como una onda así como aceites de pieles cítricas. Sí, la verdad que muy bueno. Bueno, vamos al sabor. Muy bueno, una entrada bastante suave, bastante golosa, bastante dulce, al final se empieza a reventar en cítrico, empieza a sentirse, se empiezan a sentir bien más pronunciadas esas notas que sentimos en el aroma como de piel cítrica, muy rico, muy redondo, equilibrado. Si tuviese que compararlo, obviamente una diferencia de precio, una diferencia, te puedo decir que en este se siente mucho más el agave, se siente mucho más el cítrico, se siente más estructurado. Claramente, si tuviese que tomarlo solo, me iría por este. Es más fácil de tomar, no sientes tanto el alcohol, sientes más como ese sabor del tequila, se siente inclusive más suntuoso, ese sabor del tequila, no, perdón, del agave. La verdad que es muy, muy, muy exquisito. A ver, los dos están bastante bien. Yo creo que depende de lo que estés buscando. Si estás buscando algo que quieras sentir más sabor, más aromas, más complejidad, por supuesto que vete un 6% agave. Ahora, si estás buscando sabor a tequila, dártela en la pera, yo te diría un tequila José Cuervo que también está bastante bien. Yo creo que depende mucho de lo que tú estés buscando. Con eso quiero cerrar, mi gente. Nada, esta es mi apreciación. Por supuesto que pues me quedo con un tequila Corralejo reposado, pero te puedo decir que cualquiera de los dos está bastante bien. Por último, quiero decirles un bonus para la clase que viene. Si ustedes quieren, déjenme en los comentarios cuáles son los dos, esto no lo tenía previsto, se me acaba de ocurrir rápidamente, cuáles son los dos cócteles más famosos y más tomados en el mundo con tequila. Déjenme ustedes, a ver, lo quiero leer ahora. Tengan ustedes, ¿cuáles creen ustedes que son? Hay dos que son los más tomados y los más famosos. Número 1, Margarita. Y número 2, Paloma. Y número 3, tequila con jugo de toronja, un amigo mexicano. Ustedes corríjanme si me equivoco. Bueno, mi gente, muchas gracias por venir el día de hoy. Esto ha sido la clase oficial de tequila. Si quieres una segunda parte, déjamela en los comentarios. Muchas gracias.